Buenas tardes, abrimos los micros para saludarnos, a ver cómo estamos después de 15 días sin vernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 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 A ver esos ánimos. Bien. Tomás, estás un poco pálido. Fatal, estoy fatal. Hola, Cristina, buenas. buenas tardes. Buenas tardes a todos Hola. y a todas. Bueno, pues una semana más para continuar nuestra formación como monitores de tiempo libre. Daros las gracias por vuestra perseverancia, daros las gracias por vuestro compromiso y vamos a continuar estas sesiones sobre todo para fijar los temas, porque realmente un curso de monitores tiene una duración bastante más amplia de las sesiones presenciales. Las sesiones presenciales fijan los temas, marcan los temas, hacen que nos conozcamos, que distendamos el ambiente, pero también hay un trabajo que debería ser teóricamente, pues el leer los contenidos, el interesarse por los materiales que hemos ido volcando, el profundizar también en algunos vídeos. Bueno, pues vamos a comenzar esta semana, esta penúltima semana, encomendándonos al Señor, y dado que hoy terminamos esa trilogía de metodología Scout de ramas y secciones, nada mejor que hacerlo rezando la oración esculta o la oración de pioneros. Me gustaría saber si alguno de los que me estáis escuchando sois educadores o responsables en pioneros. No sé si alguien puede levantar la mano. Rodrigo, Juan Miguel, ¿alguien está en pioneros? Recientemente ha trabajado en pioneros. Bueno, pues entonces... Yo estoy en pionero, pero no soy monitora. Ah, anda, mira. Lo que nos acabamos de enterar ahora. Bueno, pues vamos a rezar la oración de pioneros. Por favor, Carlos Acosta. Señor, danos fuerza para subir montañas y explorar valles y así mejor comprender tu grandeza. Ayúdanos a ser sencillos y austeros para que amemos y respetemos a los demás. Concédenos un alma leal y humilde para servir y superarnos día a día. Amén. Pues eso, superándonos día a día como educadores, como ejemplo para nuestros educandos. Estamos ya en la recta final. Vamos a intentar vivir intensamente estos últimos momentos del curso, pero para ello tenemos que saber también centrar nuestra acción educativa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es el escultismo? Beltrán, ¿qué es el escultismo? Desconecta, por favor, el mute. Es un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Es decir, dos grandes bloques, la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. No se entiende el uno sin el otro. No somos scouts de salón, no somos scouts de local. El otro día escuché en una tertulia scout una palabra que me llamó la atención, escultismo sintético. Escultismo sintético, el que no mancha, el que no se llena de barro, el que no sale al campo. Nosotros no somos scouts sintéticos, somos scouts de verdad, scouts de corazón. Como Scout de Corazón también es el ponente que tenemos hoy con nosotros. Y quiero compartir además la bonita experiencia que ha vivido Julio Herrera, que va a ser uno de los dos ponentes que tenemos hoy, esta mañana a las 7:15 de la mañana en el seminario de Ciudad Real. Ahí lo tenéis. Esto es a las 7:15 de la mañana, recogiendo la luz de la paz de Belén y trayéndosela a Extremadura. Julio, muchísimas gracias por el servicio que has hecho al escultismo católico extremeño, y tenemos que decir que ya los placentinos, como siempre, nos adelantan en todo y han sido los primeros en recibir la luz de esta mañana a las 12:30 de la mañana en la Virgen del Puerto. Ya sabéis que durante todos estos días vamos a estar recibiendo la luz de la paz. Mañana se recibe en Cáceres el grupo Alecella, lo recibe también Mérida, el grupo San José, y lo recibe también Scouts Católicos de Mérida, Badajoz. Y el domingo tenemos una vigilia a nivel nacional a las 6 de la tarde en YouTube con todos los Scouts Católicos de España, que va a ser un momento muy especial, como tenemos siempre los Scouts respecto a esta luz. Y Julio nos va a hablar
de algo muy interesante, que es la metodología de la sección o la rama pioneros, de la rama escultas pioneros. Julio es un gran scout, un antiguo scout. También tengo que decir que es el flamante coordinador de animación y recursos scouts de nuestra federación, elegido en la asamblea del 24 de octubre, y tiene a su cargo también pues la responsabilidad de recuperar las técnicas y los lugares de acampada para nuestra federación. Así que, Julio, sin más, vamos adelante y luego, una vez que hayamos terminado la rama escultas pioneros, pasaremos a la rama rover, pero eso ya forma parte de la segunda parte. Así que adelante, Julio. ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues muchas gracias por dejarme participar, por dejarme transmitir pues lo que me he preparado y lo que más o menos sé a lo largo de mi experiencia, de mi historia, ¿no? Voy a hablar de una rama que es una rama controvertida, una rama que ha sido muy discutida en el escultismo y que ha dado lugar a división muchas veces dentro del escultismo, ¿no? Esta rama es la rama de los pioneros, la unidad de esculta, comando se ha llamado en algunas asociaciones, ¿no? Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues esta rama, como dice también la frase, por la que se desangra el movimiento, es decir, nosotros desde pequeñajos, desde castores, lobatos, scout, estamos educando a todos los chavales, y cuando llegan a determinada edad, pues como veis ahí, es un sumidero, desaparecen muchísimos chavales y quedan contados, ¿no? Y pues tiene sus explicaciones, ¿no? Y vamos a intentar hablar esta tarde. Ideas previas. La cuarta rama es último. Cuando lo pongo ya, cuando he visto que se pone entre comillas, pues lo que he dicho, ¿no? Es una rama muy controvertida porque es la primera rama que nace con BP muerto. No hay nada escrito sobre esta rama, sobre la rama de los pioneros o la rama de escultas. Como os digo, recibe nombres, depende de la asociación, escultas, pioneros, comandos, y estamos en una etapa encima que es muy complicada en el desarrollo de los chavales, ¿no? Porque es la primera parte de la adolescencia, que es una edad difícil y complicada. La edad depende de los países, empieza a los 15 o 17 años, desde los 15 a los 17 años es la que abarca la rama de pioneros, y principalmente está instaurada en Europa. Después ya veremos en otros países qué se hace. ¿Por qué y cómo surge esta rama? Pues bueno, surge las primeras ideas de modificar la estructura del escultismo surge después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Es decir, que chavales que empezaron en la Segunda Guerra Mundial con 10 años, terminaron, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenían 16 años, y el que empezaba con 12 terminó con 18 años. Y durante esa Segunda Guerra Mundial, en determinados países, tuvieron una experiencia vital brutal de horrores, de ver muertes, de estar amenazados, de ver morir a gente allegados. Entonces, las actividades que se realizaban pre-guerra no llamaban la atención para nada a chavales que tenían pues 14, 15, 16 años, porque lo habían vivido cosas mucho más graves y mucho más llamativas para ellos, ¿no? Y encima coincide que llegan los americanos, ¿no? Los americanos llegan a Europa y se establece un intercambio cultural, y empieza la gente a llamarle atención todo el tema de la tecnología, todo el tema de la modernidad que traen los estadounidenses, ¿no? Y encima el escultismo estadounidense llamaba la atención porque no tenía nada que ver con el europeo, ¿no? Las actividades que se hacían en Europa no tenían nada que ver con las americanas. Los americanos se basaban mucho en el woodcraft, que es el arte del bosque, ¿no? El arte de vivir en el bosque, y eso en Europa pues llamaba mucho la atención porque no se hacía. Bueno, quien empieza a establecer diferencias dentro de las tropas fue un francés que era comisario nacional de la rama Scout de Francia, un oficial de la Resistencia, Michel Menou, espero pronunciarlo bien, Michel Menou,
Y entonces, cuando terminó la guerra, lo primero que hizo fue intentar evaluar en qué estado estaba la situación del escultismo, ¿no? De las tropas, de la rama Scout en Francia. Y se dio cuenta que estaba muy tocado el escultismo, sobre todo porque los responsables no estaban formados, no tenían poca o nula formación, y cuando tenemos un responsable que tiene poca o nula formación, que es lo que estamos intentando hacer aquí, formarnos, pues los chavales pierden el interés porque no reciben actividades que les llamen la atención y reciben una educación incompleta, ¿no? Este hombre, Michel Menú, intentó meter una innovación pedagógica en los Scouts de Francia que se llamaron los Raiders, los comandos, Raiders, intentando captar a esos chavales de una determinada edad que se estaban escapando, se iban de las tropas, se iban de la rama Scout. Fijaros en la frase que escribió este hombre, Michel Menú, que es una frase, la verdad es que muy depresiva, ¿no? Primero parte diciendo que Baden-Powell se había equivocado. Si lo leemos, dice, ¿acaso BP se equivocó? El jefe debe aprender las cualidades del silencio, de la belleza, del esfuerzo. Debe saber desenvolverse por su cuenta, por el servicio de su prójimo. Y los chicos deben poder encontrar la aventura, la acción, la liberación. Es decir, que pone a caldo a los scouters y dice que los chavales no están encontrando lo que ellos buscan, ¿no? En ese momento. La propuesta inicial de este hombre es que en la rama Scout Exploradores tenía que elevar el nivel lo máximo posible, es decir, conseguir gente de élite dentro de los Scouts y gente de élite en todos los aspectos, no solamente a nivel de campismo, a nivel de desarrollo de especialidades, sino también como personas, también en la vertiente religiosa, en la espiritual. Las tropas Raider necesitaban tener unos requisitos muy estrictos. En principio tenían que tener una antigüedad mínima de 2 años. Las progresiones individuales debían ser en toda la patrulla. En cada patrulla tienen que haber mínimo 2 scouts de primera clase, 2 scouts de segunda clase y progresión por parte de todos los miembros de la patrulla. Si hacemos un poco cuenta de cuántos scouts de primera clase al acabar la Segunda Guerra Mundial habría, en toda Francia solamente había 150. Y entonces lo que quería este hombre era que todo eso progresara, ¿no? El dirigente tenía que estar formado en la Chamaran. La Chamaran es el Gilbert Park de Francia y era un sitio que se dedicaba a formar scouter. La tropa tenía que tener un local acondicionado y un consiliero propio. El resultado de este hombre fue conseguir que mínimo un 10% de las tropas que existían en Francia eran tropas Raiders. Llegaron a ser tropas Raiders. Eso tuvo su ventaja, consiguió enganchar a muchos chavales que se consideraban de la élite, pero también tuvo una desventaja, y es que también frustraba a muchas patrullas y tropas que no llegaban a esas exigencias, ¿no? Y veremos que después eso evoluciona del primer éxito inicial de que Menú, que en principio hasta ahí eran todos scouts, no eran escultas. Vamos a ver qué consiguió después. Más intentos que hubo en Europa, pues en el Reino Unido la rama Scout o los exploradores se dividieron en Boy Scout y Senior Scout. Los belgas crearon la nueva rama en 1950. Lo que os digo, en Francia, François Le Boteau, que creo que se dice así, intenta exportar el modelo Raider a todo el escultismo porque veía que unos chavales, los que lo llegaban a alcanzar, sí permanecían en el escultismo, pero los que no llegaban se frustraban y desaparecían del escultismo. Entonces intentar que eso se extendiera a todo el escultismo, y por eso crea una rama de pioneros. Esa rama de pioneros, pues hubo una parte de los franceses, de los scouts franceses, que no la aceptaron. Y entonces se escindieron, por eso he dicho que es una rama que creó mucha controversia, y crearon los Scouts unitarios de Francia. Fuera de Europa, os he dicho que principalmente la rama pioneros estaba en Europa. Fuera de Europa, en Estados Unidos no hay divisiones, van desde los 11 hasta los 17 años. Hay una especie de Scout Riders o de tropas Riders. De hecho, está el Eagle Scout, que es lo máximo que puede llegar un Scout de Estados Unidos, que es similar a esos boinas verdes que existían en Francia, ¿no? En Indonesia pasan hasta los 15 años y directamente ahí pasan a ser rovers, no pasan por la etapa de pioneros, no hay una rama de pioneros.
Y en el Reino Unido, pues siguen manteniendo pues, los Scouts hasta los 14 años y los Explorer como si fuera una línea de tipo pioneros. En México, igual, tropa hasta los 14 años, caminantes hasta los 17 y rovers a partir de los 17. Bueno, el monitor de escoltas, ¿qué claves tiene que tener? Pues el monitor de escoltas se encuentra educando a una persona que es complicada, es una persona que está en pleno crecimiento, está en un cambio continuo. Y como ocurre en el ser humano, toda época de cambios puede ser muy buena o puede ser muy mala. El niño pasa a ser adulto y puede decantarse por la parte buena o puede decantarse por la parte mala. De hecho, se buscan muchas veces modelos impuestos que no son del todo lo que nos gustaría que se desarrollara el chaval. Y esto es lo que más o menos la psicología del chaval de la etapa, ¿no? Del 14-17 años. Normalmente suele haber una tensión con la familia porque hay un enfrentamiento con la autoridad, con el adulto, igual que también hay un enfrentamiento, también hay una admiración por el adulto, hay una dicotomía ahí, depende del momento. Empieza a explorar a la propia persona y empieza a tener también una maduración afectiva y una madurez física, empieza a desarrollar una fuerza en el caso de los hombres, y la mujer pues empieza a tener una forma que no tenía cuando están en la época de scout. Los intereses sexuales aparecen mucho más fuerte, y el apoyo de los amigos es más fundamental que antes, que muchas veces era la familia. Antes los amigos eran para jugar y ahora, sin embargo, se apoya a los amigos más para recibir consejos. Y empiezan la crítica y el desarrollo de valores. Es decir, es importante tener esto en cuenta porque empiezan a ser personas que tienen su propio poder de decisión, y eso hay que valorarlo cuando uno es scouter de ellos. Y la adquisición de conocimientos es algo importante. Es una época que se adquieren muchos conocimientos y se motivan además para ello. Hay 3 claves para trabajar en pioneros. Primero, el equipo. El equipo sigue siendo igual que hemos hablado en scout o en manada, se sigue trabajando en pequeños grupos, ¿no? El sistema de patrullas sigue siendo perfectamente funcional en la etapa de pioneros. Ya sean patrullas para funcionar como organizativamente o para funcionar el día a día, o tareas que se encargan y se asocian por un interés común, que es el proyecto. En la etapa de pioneros se trabaja con un proyecto, con una empresa, lo pueden llamar también travesía, singladura. Al final es una decisión que toma los pioneros entre ellos, lógicamente supervisado por el scouter, sobre una actividad o una acción que quieren realizar. El proyecto no es hacer un juego o realizar una actividad, sino es una actividad que le va a llevar un tiempo y que necesita un desarrollo y que necesita un trabajo en equipo. Y de hecho tiene unas fases que están detalladas y que se deberían llevar así. Y el proyecto es una forma de aprender a trabajar en equipo preparándose para ser adulto. Y una cosa que es fundamental en los pioneros es el tema de que van a ser los scouters del futuro. Lo que hemos dicho antes de que es un sumidero donde desaparecen scouts, es importantísimo intentar que esta gente permanezca en el escultismo, porque son el futuro, son los que van a mantener que siga funcionando los grupos, que siga funcionando las asociaciones. Las referencias y fuentes para aplicar en escultas o pioneros no varían para nada respecto al tema de scout. De hecho, como os habéis visto, en muchos sitios no hay rama pionero, siguen manteniendo la rama de scout. Escultismo para muchachos, siguen teniendo los mismos valores, nobleza, honor, pureza, la ley scout, la promesa, técnicas y naturaleza. El sistema de patrullas, porque como hemos dicho, se va a seguir trabajando en pequeños grupos y sigue siendo funcional. Y la ayuda para el scouter de tropa. Y un libro que es el que más se aproxima, que puede estar escrito más dirigido a los escultas, a los pioneros, es este de un sacerdote francés, Forestier, que revisa los los principios educativos en esa edad, sobre todo, ¿no? En la época de la edad de los pioneros. Sobre todo a nivel de cómo aplicar lo que es el compromiso y la ley y el desarrollo de los chavales a nivel espiritual.
¿Qué tiene que hacer el monitor de escoltas y pioneros? Pues primero, forma parte de un equipo, es decir, sigue trabajando en un equipo que es el CRAL. Adapta junto a su equipo las actividades que emanan del PAG a la realidad de la sección, lo aplica a la rama de pioneros y aplica la planificación del grupo a la rama. Da ejemplo y trabaja en equipo y después, a diferencia, sigue siendo orientar, ayudar, inspirar y a tomar decisiones a los scouts a los pioneros de forma diferente a los scouts, desde el momento que los pioneros deberían funcionar de una forma más independiente, siempre bajo la supervisión y dirigidos por el scouter, pero de una forma un poco más independiente. Y por mi parte, nada más. Carlos. Muchísimas gracias, Julio, por la precisión y por el interés y sobre todo por la concisión. Me gustaría en este momento pues hacer el traslado y solamente no voy a cambiar para nada todo lo que ha dicho, que es perfectamente asumible, pero fijaos qué importante es con lo que ha empezado y con lo que ha terminado Julio. Y es que, si me permites, Julio, Sí. la rama esculta, la rama pioneros, por un lado supone que la gente, los chavales deciden si se van o no, pero aquel que es capaz de superar la etapa pioneros, tenemos que tener en cuenta que va a ser un valor con el que vamos a poder contar durante muchos años más. Así que entre todos tenemos el compromiso de que nuestros scouts superen la rama escultas pioneros para ser unos buenos monitores, unos buenos scouters. Muchas gracias. José Fuentes. José Manuel Fuentes, yo creo que es el más scout de mis amigos y el más amigo de todos los scouts que conozco. Creo que es un referente, por lo menos para mí así lo ha sido. Ya lo conocéis, es el codirector de este curso y creo que aunque su especialidad, como todos sabéis, es la manada de lobatos, él ha tenido también unas responsabilidades importantes en Scouts de Extremadura ASDE y en el grupo Alcacires, que le hicieron tomar la decisión de fundar la rama Rover, en este caso, en el año 88. Así que, José, no te quito un minuto más. Adelante y bienvenido. Muy bien, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias por tus palabras, que desde luego pues son recíprocas en cualquier caso. Vamos a ver, ¿por qué no te quieres ampliar toda la pantalla? Pues no se quiere ampliar toda la pantalla. Vamos a ver. Muy bien, vas bien. Dale caña. Vale, ahora, perfecto, ya está. Bien, vamos a comenzar. Como bien dice Carlos, en su momento, pues a pesar de que la especialidad que era la mía, en la que había dedicado la mayor parte de mi tiempo como monitor y como director, había sido los lobatos, pues bueno, llegó un momento como en el movimiento Scout, a principios del siglo pasado, que el grupo Alcacires pues tuvo la necesidad de la creación de la rama superior, de la rama Rover, y ahí pues un poco que nos embarcamos en la creación de esta sección. Evidentemente algunas cosas las conozco por la experiencia personal de mi compromiso con los Rover en aquel momento, entre lo cual pues bueno, gracias a los escritos de Baden-Powell. Vamos a hablar de la rama superior del escultismo, que son más mayores, de los que constituyen verdaderamente la futura cantera de scouter de cualquier grupo, y que tiene unas particularidades que lo hacen especial con respecto a otras secciones. Hasta ahora hemos hablado siempre de pequeños grupos, y es así en Castores, es así en Lobatos, es así en la unidad Scout, es así en los escultas. Sin embargo, en los Rover el compromiso es más bien individual, y la vida del Rover siempre es más personal, más de compromiso individual, de compromiso personal con su grupo, con la sociedad. Esta rama tiene además otra particularidad que para mí la hace muy interesante, que es una de las 3 secciones que Baden-Powell pues conoció en vida, y una de las 3 secciones para las cuales Baden-Powell pues nos legó pues metodología, nos legó libros, nos legó manuales y nos legó lo que él pensaba
que debían de ser estas secciones. Para mí, pues eso marca un hecho muy importante en la rama rover. Bien, se denomina la tercera rama del escultismo, y se denomina la tercera rama obviamente porque la primera que se creó fueron los scouts, la segunda fueron los lobatos y la tercera pues fueron los rovers. O sea, que los lobatos y rovers fueron un poco en exequo cuando su formación, ¿no? Nace en 1918 para una demanda fundamental, y es que la gente que había dejado de tener edad de ser scout, pues sin embargo quería seguir perteneciendo al movimiento, ¿no? Entonces querían seguir participando de las actividades del escultismo, pero sin embargo ya no encajaban dentro del grupo de edad que metodológicamente había generado la creación del escultismo, ¿no? La clásica sección scout. Desde ese punto de vista, esa necesidad estaba creada, los chicos en la futura edad rover estaban deseando seguir manteniendo su compromiso con el escultismo, y al mismo tiempo pues teníamos también otra necesidad inmediata, y era gente que había superado la edad scout, pero que quería, sin embargo, ingresar en el escultismo. Desde ese punto de vista, pues los objetivos iniciales de esta sección pues fueron la de mantener a los antiguos scouts bajo la influencia del escultismo, recibir a los scouts que en algún momento, pues, estamos hablando también del periodo de la posguerra, volvían de la Primera Guerra Mundial, volvían del servicio militar, con ganas de reincorporarse a esas patrullas que habían dejado atrás 4 o 5 años antes, cuando había comenzado la Primera Guerra Mundial. Y en tercer lugar, como acabo de mencionar también, pues captar a todos aquellos muchachos que habían superado, que tenían una edad superior a la de Scout, habían superado 16, 17 años, que conocían el escultismo en ese momento, pero sin embargo eran demasiado mayores ya para incorporarlos en cualquier patrulla. Este es un poco el marco, digamos, histórico en el cual se generó el escultismo. El roverismo. Y pasó como con lo que os conté con los lobatos el otro día. Pues una vez creado el roverismo, se extendió, digamos, como un incendio, pues por todo el mundo, de tal manera que rápidamente se crearon pues clanes rover en los 5 continentes. Allí donde había patrullas, pues se generaron también clanes de rover, y bueno, prácticamente en unos muy pocos años, igual que la sección de lobatos, pues todos los 5 continentes estaban poblados de rover. Aquí tenemos algunas imágenes representativas, bueno, pues de rover de distintas partes del mundo. Bien, como he dicho, la creación de la rama rover y lo que es la metodología de esta rama, pues se deben al genio, por supuesto, de Baden-Powell, ¿no? Que en 1918 decidió su creación y la empezó a crear, y en 1922 pues publicó pues otros de esos libros de referencia dentro del escultismo, que es el roverismo hacia el éxito, donde están destacados y desglosados todo lo que Baden-Powell pensaba que debía de aportar el roverismo. Bien, el marco simbólico viene dado, pues Baden-Powell lo ideó, en el sentido de que muchas culturas, pues como os indico ahí, el final de la adolescencia es como una especie de punto, ¿no? De punto y aparte, en el cual el chico se hace mayor, es la edad a la cual comienza a viajar, los chicos comienzan a dejar su familia, ya sea por descubrir el mundo, ya sea porque van a estudiar fuera de sus domicilios, pero en cualquier caso empiezan a caminar más o menos solos en la vida y dejan un poco el entorno que les había acompañado hasta ese momento. Necesitan ampliar sus horizontes, necesitan conocerse más como personas, necesitan que la sociedad les reconozca al mismo tiempo. Baden-Powell vio todos estos hechos y los incorporó en la metodología rover. En roverismo hacia el éxito, pues Baden-Powell definió esta definición de roverismo, ¿no? Que os leo textualmente. Por roverismo no quiero decir vagabundear sin finalidad. Lo que quiero decir es encontrar su camino, por senderos con objetivo definido y teniendo una idea de las dificultades y los peligros que va a encontrar en él. Creo que aquí está bien claro y nos deja de una manera bastante vehemente lo que todos pensamos que es un rover, ¿no? Bien,
Sobre el roverismo tenemos que tener unas ideas claves, ¿no? El rover, pues, viaja, el rover va viendo lo que sucede a su alrededor, en gente de otros lugares, antes de posicionarse él mismo en este mundo, ¿no? Va adquiriendo madurez, una persona que de ese grupo de edad va haciéndose adulto, y esta madurez del compromiso exige asumir opciones religiosas, opciones políticas, profesionales, afectivas. Es decir, el rover está en una edad en la cual va teniendo que tomar decisiones que van a afectar, sin lugar a dudas, de una manera muy importante a lo que va a ser su futuro. El rover, por definición, es un caminante, va andando, caminando por el mundo, va viendo, va conociéndose a sí mismo. Y el rover, sobre todo, tiene un lema que todos conocemos, un lema que es fundamental y que marca un poco lo que es su dinámica, ¿no? Que es el de servir. Servir a su sociedad, servir a su familia, servir a su entorno, servir a su grupo, el prestar siempre un servicio, el estar dispuesto siempre a prestar ese servicio. Otro de los elementos clave del rover es la horquilla rover. Es uno de los símbolos fundamentales de esta rama, ¿no? de cada rover. La horquilla es el cayado que un rover pues consigue de la naturaleza en su campamento de soledad. Normalmente la noche anterior a firmar su compromiso rover, o bien a la renovación que se suele hacer en muchos casos de su promesa scout. La horquilla, pues, como ya sabéis, su tronco principal acaba en una bifurcación. Y esto recuerda al rover que todas las acciones de la vida pueden emprenderse conforme al camino del bien o del mal. Y que obviamente el rover pues, ha de tratar de escoger siempre el camino correcto, ¿no? El camino del bien. Todas las horquillas además tienen un tronco secundario, normalmente más grueso que el otro, y este es el que va a representar el camino, como os digo, del bien, fuerte, próspero, fuente de nuevas ramas, muestra de crecimiento y de vigor del alborzano. Esa es la rama, obviamente, que el rover, dentro de esta horquilla, ha de siempre agarrar con más fuerza, es la parte de la horquilla que tiene que guiarle. Bien, como hemos mencionado, el lema del roverismo es servir. Por lo tanto, estamos en la edad del compromiso, de adquirir compromisos, ¿no? Pero adquirir compromisos significa decidir, hay que tomar decisiones. Tenemos que empezar a tomar decisiones. Hasta ahora muchas de las decisiones las podían tomar por nosotros, nuestras familias, las podían tomar en otras, incluso dentro del escultismo, más nuestros monitores, ¿no? Los monitores o directores. Pero ahora el rover está en una edad en la cual va a tener que decidir. Y decidir es elegir entre distintas opciones cuál es la que le parece, cuál es más le gusta, cuál es la que le parece más correcta, cuál es la que le atrae más. Y ya sabemos todos que elegir es renunciar, porque si estamos eligiendo una opción y estamos desechando otras opciones. Y nos podemos equivocar en la elección. Y por lo tanto, podemos estar renunciando a algo que realmente nos pueda ser útil en el futuro. Pero sin embargo, renunciar es hacerse fuerte. Renunciar es hacerse fuerte porque nos permite también apartar de nosotros pues, aspectos de la vida, aspectos de la sociedad que no nos interesan, que no nos gustan, que no nos motivan o que pueden resultar perjudiciales para nosotros. A cada uno, a esto precisamente, a esta toma de decisiones para elegir, para renunciar, a estas renuncias a lo que Baden-Powell llamó escollos. Lo podemos leer si repasamos roverismo hacia el éxito. ¿Cuál es el papel del monitor en la etapa rover, en la etapa ruta? Para empezar, ha de ser un compañero de viaje, pero no de marcar el camino. Estamos hablando de una etapa donde el compromiso es individual, ¿eh? Cada rover firma su compromiso. Por lo tanto, es una etapa muy individual, de compromiso, de superación, de progreso individual. El monitor ruta, por supuesto, el monitor rover ha de estar ahí, ha de estar acompañando, pero no ha de marcar el camino. El camino lo ha de marcar el propio rover. Obviamente estamos hablando ya con personas que son pues, prácticamente adultas, por lo tanto debe tener una excelente preparación en todos los ámbitos, en el plano antropológico, en el plano psicológico y por supuesto también desde el punto de vista de conocimiento del escultismo.
Sin embargo, en esta edad se puede caer en el error de confundir al monitor con el colega, es decir, con el compañero de ruta, con el compañero de salida o incluso con el compañero de parranda, ¿no? Si un monitor nunca ha de ser un colega, desde luego en esta edad muchísimo menos. Se ha de evitar familiaridades y se ha de evitar equívocos, por muchas razones. Desde luego también por la edad que tienen estos chicos, ¿no? Y desde luego ha de ser un ejemplo. Todos los monitores en cualquier sección ha de ser un ejemplo, pero en este caso ha de ser un ejemplo de madurez. Ha de ser alguien el cual el rover quiera imitar, pero quiere imitar por su propia voluntad. Es decir, decíamos antes que no ha de marcar el camino, lo que ha de marcar el camino con su ejemplo, pero no ha de marcar el camino nunca por su imposición. Bien, ¿qué referencias o fuentes bibliográficas nos pueden resultar interesantes para el método rover o rutas, como denominamos en MSC? A mí me resulta muchísimo más familiar el término rover, por eso me estoy refiriendo prácticamente continuamente al término rover. Pues desde luego, por supuesto, de manera esencial, el libro que nos legó Baden-Powell, Roverismo hacia el éxito. Como os indico ahí, fue escrito por el propio fundador, por el propio gestor de esta rama y por lo tanto, evidentemente, lo que Baden-Powell pretendía que fuera el roverismo está escrito ahí. No nos tenemos que inventar nada. Como otras cosas del escultismo que Baden-Powell nos legó, está escrito, sabemos lo que quería Baden-Powell, es cuestión sencillamente si lo que queremos hacer es escultismo, llevarlo a cabo. Y si en este caso estamos hablando de roverismo, pues evidentemente. En las primeras páginas de este libro, de roverismo hacia el éxito, pues se utilizan algunos temas muy metafóricos que se han legado y permanecido en el vocabulario típico del rover, como la típica expresión de rema tu propia canoa, o el de, por ejemplo, el de sortear escollos. Dentro de estas metáforas, de estos grupos de metáforas, el mar, donde rema el rover, es la vida. Los escollos son las tentaciones que te van a impedir el cumplimiento de tus objetivos vitales. Tú vas a remar tu propia canoa y vas a tener que ir esquivando todos esos escollos que te van a ir surgiendo. Entonces, en este libro, pues Baden-Powell habla con toda sinceridad, con toda franqueza a los jóvenes sobre los objetivos que han de marcar un poco su vida: ahorro, familia, sexualidad, no dejarse manipular, tener una voluntad férrea, responsabilidad. Por lo tanto, evidentemente, es un libro que para cualquier scout es muy interesante, pero desde luego para cualquier persona que quiera aproximarse a lo que es la coordinación o participación en la coordinación de un clan de rover, es fundamental su lectura. Bien, finalmente os voy a ofrecer un poco los 5 escollos principales que Baden-Powell expuso en en roverismo hacia el éxito, y un poco adaptándolos a la vida moderna, es decir, al año 2020. En la parte izquierda de la presentación tenéis un poco los 5 principales escollos que Baden-Powell expuso en el libro y cómo podíamos, digamos, extrapolarlos pues, a la sociedad actual. El tema de las apuestas no es nuevo, aunque nos lo parezca. Ya era un problema también en la Inglaterra de aquella época, en el Reino Unido. Entonces, ahora mismo el tema de las apuestas, pues podemos hablarlo en general como distracciones. Es decir, la vida te ofrece muchísimas distracciones actualmente. Y ese es un escollo principal que te puede impedir el desarrollo de tu progresión. Vino, bueno, en aquel momento el vino probablemente era el alcohol más difundido y más importante desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Ahora podemos hablarlo en general de alcohol, ¿no? Es decir, el alcohol evidentemente es un escollo importante que deben de superar los individuos en esta etapa, la tentación un poco de dedicarse demasiado a la ingesta alcohólica, ¿no? Bueno, esto es un poco polémico, pero no debemos de olvidar que estamos hablando de 1922, nunca se puede hacer revisionismo de la historia, y en aquel momento no debemos de olvidar que el escultismo era fundamentalmente masculino, y entonces Baden-Powell expuso el término mujeres, que ahora, por ejemplo, sería evidentemente muchísimo más correcto hablar en general de placer egoísta, ¿no? Es decir, de conformarnos únicamente con la autosatisfacción personal y no olvidarnos de cuál es el lema de esta sección y de esta edad, que es el compromiso
lo que es el servir a los demás. Los charlatanes eran otra de las, digamos, de las tentaciones, de los escollos que Baden-Powell ofrecía en Roberismo hacia el éxito. Ahora lo podemos traducir por influencers, ¿no? Que son esos personajes vanos, esos personajes fatuos que constantemente nos ofrecen humo por palabras, ¿no? Y que nos ofrecen mundos absolutamente maravillosos, pero completamente vacíos. Y finalmente, pues el tema y religión, falta de fe, ¿no? Es decir, este es un tema que probablemente de los 5 escollos, el que menos adaptación requiere, ¿no? Es decir, la falta de fe, que podía existir también, por supuesto, en la época de Baden-Powell y en la actualidad, pues un tema que también puede ser importante, un importante escollo en la vida del Robert. Bien, pues con esto no quiero ya comentaros nada más, solamente recalcar que evidentemente esta es una sección muy importante en cualquier grupo Scout, marca la sección superior, como ha dicho antes Julio y Carlos, pues muy acertadamente, la gente que llega a Robert es que ha superado ese agujero negro que son los escultas pioneros, por lo tanto ya es una persona que está dispuesta a seguir en el escultismo pues prácticamente para el resto de su vida. Y es muy importante. Es una etapa que además metodológicamente se diferencia mucho de las otras por el tema de pequeños grupos y dentro del roberismo es más el plano individual el que tiene en cuenta. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Cómo lo hacemos, Carlos? ¿Lo explico y luego repartimos? Ponte el micrófono, Carlos. No. No te escucho. Bueno, lo voy a empezar a contar, ¿vale? Bien, vamos a hacer una dinámica y para ello nos vamos a ir a una sala por patrullas, ¿de acuerdo? Bien, os vamos a proponer ahora 5 supuestas conversaciones de WhatsApp, ¿de acuerdo? 5 supuestas conversaciones de WhatsApp, son cortitas, en las cuales hay personajes. Obviamente, uno de esos personajes pues está dentro de uno de los 2 grupos de edades que hemos estado hablando ahora. O es esculta o es Robert. Está dentro de la edad esculta o está dentro de la edad Robert. Está dentro de un contexto, además. Hay cinco conversaciones porque son 5 contextos diferentes que se relacionan un poco con los 5 entornos que pueden rodear a un joven, digamos, en la sociedad, ¿no? Uno de ellos, de los personajes, nos podemos suponer siempre que va a estar relacionado con el escultismo, aunque el objetivo no es que identifiquéis al personaje dentro de esa conversación de WhatsApp que es Scout. Digamos, ese no es el objetivo. Si además lo decís, pues bueno, pues estupendo. Pero no pasa nada. El objetivo es que identifiquéis en esas conversaciones de WhatsApp si esa conversación se relaciona con un joven en edad esculta o con un joven en edad Robert. ¿De acuerdo? Tenéis que identificar si se trata con un joven en edad esculta y un joven en edad Robert. Os vamos a facilitar ahora esas 5 conversaciones de WhatsApp. Nos vamos a hacer nos vamos a bilocar por patrullas y al cabo de unos 10 minutitos, 12 minutitos, volveremos otra vez y por patrulla nos iréis diciendo brevemente cada una de esas conversaciones cuál ha sido vuestra interpretación, ¿no? Es decir, la conversación que iba sobre tal se relaciona con una joven en edad esculta. Si la conversación que iba sobre tal tema, con una persona en edad Robert. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado claro, es bastante sencillito. También si tenéis alguna cuestión, pues me la comentáis. Y si no, pues podemos pasar a continuación a ya enviar lo que serían las conversaciones y a repartirnos por patrullas. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la dinámica? ¿Alguna duda sobre la dinámica? Se os está mandando por 2 vías, se os está mandando por WhatsApp y se os está mandando también, ya está descargándose por parte de algunos, por el chat del Zoom, ¿de acuerdo? Por el chat del Zoom. Entonces, bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos reunimos un momentito por patrullas y nos saludamos ya y nos prefelicitamos la Navidad, que hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos. Así que venga, adelante.
Vamos a pasar entonces a ver la interpretación que vosotros habéis hecho de cada una de estos mensajes, a qué grupo de edad, digamos, lo escribiríais, ¿no? Entonces, uno de vosotros de cada patrulla, por favor, que sea el que diga un poco cada uno de los mensajes a qué grupo de edad, digamos, lo atribuiríamos, ¿no? Entonces voy a ir preguntando, vamos a empezar por ejemplo, por la Delfines, voy a ir preguntando cada uno de los WhatsApp a cuál de los grupos de edad lo atribuiríais, ¿no? Vamos a ir tomando nota de ellos y luego, bueno, como hacemos en otras ocasiones, pues ya os ofreceremos después el resultado de vuestra pesquisa. Bien, Ejemplo, vamos a poner los WhatsApps en la pantalla para que todos sepamos a cuál nos estamos refiriendo, si os parece bien. Vale, José. perfecto. Vale. Por ejemplo, tú dices que los ponga, ¿no? No, los vamos a publicar, si quieres lo pongo yo como tú me digas. Vale, sí. Pues si los tienes ahí a mano, los podemos ir poniendo, sí, ¿vale? Vamos a poner el Has puesto el de Lucas, ¿no? Vale. WhatsApp número 1. Lucas. Lucas, por ejemplo, Patrulla Delfines, ¿Escultas o Robert? Nosotros hemos dicho que es pionero porque por la forma de hablar, sobre todo. Pioneros, ¿no? Vale. Sí. Chinchillas. Pioneros, porque realmente en esa edad es cuando los padres están más echados encima de los muchachos a la hora de estudiar. Alondra. También escultas. Están un poco enfadados, están un poco alterados. ¿Y Asturcón? Pioneros. Pioneros también, ¿no? Pioneros también. Bien, parece que ha habido una cierta unanimidad en la respuesta. Ya veremos a ver si hay unanimidad en el acierto o unanimidad en el fallo. ¿Ponemos el siguiente, Carlos? Adelante, pasamos al WhatsApp número 2. Momento, por favor, que es José. Vale, José. El de José, ¿cuál creéis que es? Delfines. Nosotros hemos decidido que es ruta, sobre todo por la manera, ¿no?, con la que habla y la última frase. ¿Chinchillas? Rutas también, sí. Vale. ¿Alondra? También, Robert, sí. Son más responsables, se nota. ¿Y Azurcones? Ruta también. También rutas, ¿no? Bien, parece ser que o está muy fácil o todos... Unanimidad, lo hemos puesto habéis demasiado escuchado fácil, creo. perfectamente, ¿no? Siguiente, el de Isabella, ¿vale? Delfines. Pionero. Pionero. Chinchillas. Pioneros. Alondra. Pioneros también. Y finalmente Azurcón. Ruta. Rutas. Vale. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, la primera discrepancia, ¿vale? La primera discrepancia. Lo cual está bien. Ha podido quedar una cierta interpretación y ya veremos cuál es el correcto. El siguiente un mensaje grupal, como podéis ver. Un chat de grupo. Delfines. Este era pionero. Pionero. Chinchilla. Pioneros. Pionero. Alondra. Pioneros. Pionero. ¿Y Azurcón? Pioneros. Pioneros. Bueno, nuevamente hay unanimidad, pero no olvidéis que unanimidad no significa siempre que todo el mundo haya acertado. Y finalmente el último, Carlos. Bien, el de Micaela. ¿Delfines? Ruta. Bien. ¿Chinchilla? Pioneros.
Pioneros. Alondra, Pioneros. Asturcón. Ruta. Bien, bien, esto es divertido. Aquí ha habido mitad y mitad, por lo tanto, podíamos, aquí donde puede generar un cierto debate sobre la actitud que se ha tenido en esta conversación, ¿no? Bien, como estamos ya acabando ya la sesión, ya no tenemos tiempo para más, porque van a empezar tienen que entrar ya los directores. Ya os presentaremos una tabla con los resultados, digamos, correctos de la interpretación. Es decir, tenéis que entender que esto muchas veces no significa, que no hayáis acertado no significa que lo hayáis pensado adecuadamente. Son grupos de edad de principios parecidos y lo que hemos hecho es una interpretación psicológica, ¿no? Que ya sabéis que la psicología, por mucho que digan los psicólogos, tampoco es una ciencia que sea demasiado exacta. Pero bueno, nosotros cuando hemos diseñado esta actividad teníamos claro que un comportamiento era de un grupo de edad y otro comportamiento era de otro grupo de edad. Pues Carlos, por mi parte. Muy bien. Muchísimas gracias, José y Julio. Me gustaría pedir un aplauso para nuestros profesores de hoy, ¿de acuerdo? Que por lo menos, aunque no se escuche, y si se escucha bien, si no, da igual, pero lo importante es que se sienta, que es lo más importante. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Vamos a seguir nuestro camino. Mañana seguiremos con otra sesión práctica y desearos una buena noche y deciros de nuevo que la luz de Belén ya está en Extremadura. Mañana los grupos Santiago y Alecella tendrán la suerte de recibir la luz. Por la mañana el grupo Alecella, por la tarde el grupo Santiago, a las 12 de la mañana el grupo San José de Mérida y a la 1 de la tarde la Asociación Diocesana de Escultismo de Mérida Badajoz. Los placentinos ya tienen la luz y ya nos están mandando fotos muy divertidas. Entonces, si os parece, aquellos que ya tengan la luz en su grupo Scout, mañana, pues que vayan buscando una foto para compartirla en pantalla mañana o durante la semana, ¿de acuerdo? Para que todos nos alegremos de todos. Muchas gracias y damos los gritos de patrulla. Delfines. Delfines. Chinchillas. Chinchilla. Chin, chin, chin. Alondras. Alondra. La patrulla Alondra ya está aquí. Y Asturcón. Patrulla Asturcón.